Estás encima de una montaña, que no hay una casa alrededor a quien pedir ayuda. Estás jugando a las cartas dentro de la tienda de campaña y resulta que a tu alrededor tienes un montón de gente y sales y no ves a nadie. Existen lugares marcados por la tragedia, parajes donde ocurrió un suceso de gran magnitud que parece volver a repetirse años después, desafiando al tiempo y a la lógica. En principio lo buscaban por el mar, pero luego resultó de que había impactado en el borde de un acantilado. En algunas ocasiones, los testigos quedan tan marcados por el misterio como el mismo lugar de la catástrofe. Ten en cuenta que muchos de los soldados que fueron eran chavales de 18 y 19 años, que estaban aquí en el regimiento Teruel de Ibiza y que aquello debió ser, supongo que lo peor que vieron y que han visto en su vida. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Como un insecto atrapado en ámbar. Siempre retumba el eco de estas frases del espinazo del diablo. A mí me impresionaron mucho el inicio de esa película de Guillermo del Toro, en la voz magistral, mucho mejor que la mía evidentemente, de Federico Lupi. ¿Qué es un fantasma? Y esa pregunta ha rodeado al ser humano desde el principio del tiempo. Verán, es el eterno tema y por eso hoy vamos a debatir con especialistas. Profundísima impresión la que produce acudir a los primeros textos escritos de la humanidad en escritura cuneiforme y ver que uno de los primeros relatos que generó la mente humana es el viaje de Gilgamés al más allá. Ahí aparecen ya los fantasmas. No ha habido cultura sobre la faz de la tierra que no crea en ellos, en la presencia que no se va, en ese instante de dolor, en esa fotografía borrosa mucho antes de inventarse la propia fotografía. Pero, ¿qué les parece si empezamos con un testimonio de alta credibilidad? ¿Y por qué le doy importancia a esto? Verán, ¿por qué no es fácil? Porque puede parecerlo al otro lado de la cámara, pero no es fácil. No es sencillo adelantarse, ser valiente y decir yo lo he visto. Menos sencillo cuando uno tiene una profesión de vital importancia, un nivel profesional de alta exigencia. Y entonces, ser testigo del misterio, quizá de la presencia de un fantasma, se convierte todo ello en un valor tremendo para este programa. Y para las muchas personas que escucharán con toda la atención del mundo, estoy seguro, la historia del doctor, del médico, cirujano vascular, hoy especialista en cirugía vascular periférica, doctor José Hernández Niño. Le doy la bienvenida y le agradezco especialmente que esté aquí, en esta zona tan especial de nuestro despacho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es usted un hombre valiente. Permíteme que se lo diga. Gracias. Porque no es habitual, usted lo sabe. No es habitual. ¿Cómo un médico puede venir a este programa, permítame que se lo diga, y decir que poco menos ha visto algo inexplicable? ¿Qué le motivó a usted para contarnos esta historia y para estar aquí? Porque yo creo que es importante saberlo. Bueno, me motivó porque yo pienso, cuando una persona ve un acontecimiento como eso, y más en la profesión que yo tengo, se lo calla. Por norma general. ¿Por qué? Porque te pueden decir, está mal emocionalmente, psicológicamente, o se lo ha inventado, o quiere llamar la atención, cualquier circunstancia esta. Pero vamos, tenemos que pensar en estos tiempos que si uno ha visto esto, no se puede quedar callado. Lo tiene que sacar a la luz, sea como sea. ¿Y a usted le ocurre algo? Y me gustaría, por favor, doctor, que viajase en el tiempo, casi que nos abstrayésemos, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo, para que nuestros amigos que están ahí lo vivan.
Intente visualizar, por favor. Usted está haciendo además, creo que una intervención un poco delicada, ¿no? En ese momento que se va a encontrar con lo imposible. Cuéntenos qué pasaba justo antes de la aparición de la figura fantasmal. Bueno, nos vamos a retroceder 25, 26 años. Yo estaba en mi último año de medicina. En Barranquilla, Colombia, estaba estudiando en la Universidad Libre de Colombia. Ese último año nosotros prácticamente lo pasamos todo el año en el hospital, haciendo rotaciones correspondientes de las grandes ramas de la medicina. Y yo estaba en el área de ginecología. Estaríamos hablando del año 84, febrero, por ahí más o menos. Y estaba de guardia, como médico interno. Y a las 2 de la mañana, algo así, me llamaron para hacer un legrado. Un legrado es un procedimiento que se le hace a una mujer cuando tiene un aborto inminente, que no hay manera de echarlo para atrás, de salvar al feto. Y había que hacerlo. Entonces yo fui. El área donde se hacen estos legrados en ese momento se llamaba la sala séptica. Quedaba, pues, aquí en España se dice primer piso, allí se dice segundo piso. Había que subir una escalera, normalmente dormíamos en la planta baja o primer piso allí. Subí, iba una escalera larga, es una escalera que está en la parte lateral del área de ginecología maternidad. ¿Es un hospital, perdón, doctor, antiguo? Sí, es un hospital antiguo, es un hospital del año 1875 para adelante, vamos, 76, 77. Inicialmente un hospital que fue hecho por las personas de dinero de Barranquilla, fue un hospital de caridad en ese momento. Y se trataban los pacientes de cólera, de viruela y también creo que de tuberculosis. Yo ya sabía la historia de la monja que decían, pues, que salía allí, pues nunca la había visto, y entonces decía, bueno, serán cuentos, serán fábulas, serán leyendas, pero siempre te queda un aire de temor o de incógnito para decir, ¿será verdad o será mentira? ¿Qué pasó? Que yo iba subiendo, siempre que subía esa escalera y en la noche la subía rápido y la bajaba rápido. Y en esa área de pasillo que hay de ahí de maternidad a cirugía también se va rápido, porque es un hospital sombrío, oscuro, en ese momento... y siempre da un poco de temor por las noches. No hay casi vigilancia, prácticamente ninguna, solamente se encuentra, pues, al personal médico o algún que otro familiar, pero muy poco. Entonces yo iba subiendo, es una escalera larga, 20 y tantos escalones, y ya cuando estaba coronando ya la tercera parte de subida, yo vi que venía una monja. Cuando ya estuve más cerca de ella, yo la saludé, le dije, buenas noches, hermana, como se acostumbra allí. Y a mí la monja no me contestó, tampoco me miró, ella parecía llevar una mirada fija. Y yo la pasé y en ese momento pensé, ¿qué hace una monja aquí en la noche, a las 2 de la mañana? No puede ser. Es importante, doctor, porque esto yo creo que incluso lo vamos a visualizar. Intente, por favor, hacernos, aunque sea evidente, es una religiosa, un retrato robot de lo que ahora mismo está viendo. ¿Cómo era esa figura? Yo no sé si altura, si se movía de alguna forma extraña, si escuchó algún sonido, si llegó a ver el rostro. Cuéntenos, por favor. Bueno, la monja, ella llevaba su hábito. Yo recuerdo que era blanco, no era ni bajita, pero tampoco muy alta. Podría estar alrededor de 1,65 a 1,70. Y haber bajado la escalera rápido, pues no, porque eran muchas escaleras las que le quedaba a ella
y a mí ya solamente me quedaban unos 5 peldaños por subir o algo así. O sea, la situación, doctor, es que usted está coronando esa larga escalera, ella pasa a su lado, se gira casi de inmediato y ya no está la figura. Exactamente. Yo me ¿Tenía giro. alguna forma humana de algún pasillo lateral de escaparse o algo? No. No. Es una escalera que yo recuerdo. No tiene pared el lado izquierdo, es un vacío. Sí, tiene su muro de contención para que la gente pues no se salga y no se caiga. Y en el lado derecho sí tiene la pared del edificio. O sea, ¿no es posible irse de ahí? No. Yo la vi, parecía una persona, no parecía ni un fantasma, ni era transparente, ni flotaba, ni nada. Parecía una persona de carne y hueso. Y entonces, solo que no le saludó, ni interactuó con usted en ningún momento. Nada, en ningún momento. Entonces cuando yo giré y vi que ya no estaba, ahí sí me asusté. ¿Qué hizo usted, doctor? Se me puso la piel de gallina y salí corriendo. Salí corriendo y llegué allí a la sala séptica pálido. Y entonces me dice la enfermera, doctor, ¿qué le pasa? Ay, si te contara lo que me ha pasado. ¿Qué le pasó, doctor? Acabo de ver la monja. Y dice, ¿cómo así que ha visto la monja? Sí, la he visto, se ha pasado de mi lado subiendo la escalera y cuando volteé ya no estaba. Entonces yo estaba muy nervioso. ¿Y cuál fue la reacción de sus compañeros en ese momento, doctor? Estaba la enfermera y un anestesista, porque eso lo hacíamos con anestesia. Anestesia de sedación casi general que hacen los anestesistas para 10 minutos, 15 minutos. Creo que en ese momento se utilizaba un medicamento que allí se llama Ketalar, lo utiliza a nivel de anestesia para ese momento de los legrados y no sé, se quedaron así asombrados. Y yo también, vi la monja y vamos, y yo no lo conté a nadie, ni a mi familia, sino hasta ahora que me he atrevido a contarlo, porque yo creo que hay que ser, como dices tú, hay que ser valiente para contar esta historia, por lo que el comentario que hice inicialmente de la entrevista, uno no puede quedarse callado y uno debe de contar estas cosas. Uno siente, doctor, que algo le empuja a dar testimonio, pero usted sabe como yo que en el ámbito médico muchos colegas suyos, usted es uno de los pocos valientes que se atreve a decirlo, pero muchos han visto cosas. Es más, esa historia de la aparición de una religiosa se conocía allí en ese hospital. Exactamente. Esta historia de la monja, yo no soy el único que se le ha aparecido la monja allí en el hospital. Tengo entendido que otra compañera del mismo año también se le apareció. No he tenido la oportunidad de hablar con ella para intercambiar opiniones, pero vamos, voy a intentar localizarla porque yo pienso viajar este fin de año allí y voy a intentar localizarla para ver que me cuente ella qué fue lo que vio y cómo lo vio. Ahora cuando recuerda, doctor, esa imagen, ahora cuando la mente viaja de nuevo a esa escena en la cual la figura pasa muy cerca de usted, se gira y ya no está, ¿qué siente? ¿Qué le viene a la memoria? ¿Miedo quizás lo más...? Como te dije, me dio miedo, se me puso la piel de gallina porque tú no esperas ese momento y fue algo que fue asombroso y entonces, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? ¿Es un miedo diferente a los demás, doctor? ¿Al miedo cotidiano del ser humano en su tarea o en su vida? ¿Es un miedo distinto? Bueno, es un miedo distinto con referente a mi trabajo, por decirlo así. A veces tú tienes casos muy difíciles y tienes miedo para hacer la cirugía porque está corriendo la vida de una persona. Pero este miedo a lo inexplicable es diferente. Es un miedo que te deja, se te queda grabado para toda la vida. Yo esto no lo he olvidado, parece como si lo hubiera vivido ayer. Doctor, ¿por qué muchos colegas suyos, aunque hayan visto cosas, no se atreven a dar el paso? ¿Qué opina usted? Yo opino que no dan el paso por el temor al qué dirán, porque siempre está el temor al qué dirán, y más en la profesión que tenemos nosotros. Van a decir, bueno, esto me va a afectar profesionalmente, los pacientes o la gente van a llevar una opinión errada de uno y a eso, y también al temor de decir, bueno, se lo ha inventado o cualquier otra cosa, pero yo pienso que hay que hacerlo. Yo empezaba ese programa con ese monólogo de qué es un fantasma. Después de tanto tiempo, y a pesar de ser un hombre que trabaja, que vive, que es un científico, ¿cree que vio un fantasma?
Yo inicialmente, para mí era una persona. Pero cuando giré la cabeza y ya no estaba, sí fue un fantasma. ¿Por qué? Porque una mujer con un hábito y de una escalera como es una escalera recta, no es una escalera curva, no, es una escalera recta que había allí, no sé si todavía está, de 20 o 30 peldaños, y ella apenas estaba iniciando su bajada. No podía bajar eso en 2 segundos, ni tampoco iba a brincar de ahí hacia el patio, porque esa escalera daba al patio. Entonces no podía ser. Entonces, para mí fue un fantasma. Y lo digo aquí en la cámara y delante de todo el mundo que me esté viendo. Doctor, esta noche va a haber un debate, vamos a llamarlo entre ciencia y creencia o ciencia y parapsicología. Yo creo que este testimonio es muy importante. Y hemos hecho una encuesta a nivel de usuarios y seguidores de este programa, sorprendente, con miles de votos. ¿Usted qué cree? Si le digo que hemos preguntado a España si creen en los fantasmas sí o no, ¿usted qué diría? ¿Qué cree que la gente va a decir? Yo pienso lo siguiente: la gente, si lo tienen que entrevistar en la televisión o en una radio, van a decir que no han visto fantasmas. Pero si se lo pregunta así, en forma de confianza, van a decir que sí. Se van a atrever a decir que sí. Y eso ha sido así durante toda la historia de la humanidad. Pues hemos hecho una encuesta y luego la veremos con los datos. Es la primera experiencia de este tipo que hacemos en nuestro programa. Hemos querido sondear su opinión, hacer el programa con ustedes. Solo le digo una cosa, para mí sorprendente el resultado. Yo ya lo sé e incluso están viendo una gráfica con el resultado. Luego descubriremos qué parte corresponde al sí, a la gente que cree, al público que cree en fantasmas, y al no. Doctor, yo decía, un instante de dolor quizá, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Pues antes de ir a ese debate importante, vamos a viajar a una isla soleada y maravillosa y que nosotros queremos mucho, como es Ibiza. Ibiza es un auténtico paraíso, pero hay una zona que no se visita mucho. Una zona que incluso se ha convertido en algo casi maldito para muchos de los que conocen bien el entorno. Allí ocurre un accidente terrible y como si fuese ese bucle constante de una tragedia, pasan cosas, presencias, que a veces no tienen por qué ser incluso físicas, sino presencias simplemente que igual indican que hay algo más. Vamos a conocer esa historia. Entre tanto, yo le felicito por la valentía, por la honestidad, por la claridad al doctor José Hernández Niño. Gracias, doctor, por esa actitud, gracias por el testimonio, porque sé que muchas personas en toda España ahora mismo están pensando y quizás recordando y reflexionando sobre algo que vieron. Muchas gracias, de verdad. De nada, Iker. Vamos a Ibiza, vamos a una zona que se llama Rocas Altas. La historia de verdad es impactante, porque en mitad de ese lugar lúdico, de ese lugar soleado, de ese lugar turístico, hay un sitio distinto. Un sitio donde quizá muchos hablan hoy de fantasmas. Estás encima de una montaña, que no hay una casa alrededor a quien pedir ayuda. Estás jugando a las cartas dentro de la tienda de campaña y resulta que a tu alrededor tienes un montón de gente y sales y no ves a nadie. Pasas miedo. El 7 de enero de 1972, el avión Caravelle IB-602, bautizado como Tomás Luis de Victoria, hace su ruta habitual desde Madrid hasta Ibiza, con escala en Valencia. El comandante, José Luis Ballester Sepúlveda, está acostumbrado a realizar ese trayecto 2 veces por semana, con más de 7.000 horas de vuelo a sus espaldas. Sin embargo, a las 12:15 de la mañana, la torre de control pierde el contacto con el IB-602. El avión había colisionado con la zona de Rocas Altas, en Ibiza. En principio lo buscaban por el mar,
pero luego resultó de que había impactado en el borde de un acantilado de Satellite, que se llama Rocas Altas. Cuando el avión iba a aterrizar, dicen que intentó cambiar de pista y se encontró un banco de niebla. Yo pienso que el hombre este debía pensar que estaba volando sobre el mar. Entonces intentaba hacer el giro para entrar en la cabecera de pista. Pero el avión, por lo visto, no volaba a la altura que debía volar. Entonces parecía que iba un poco más bajo de lo que debería ir. Al parecer, un error en el altímetro pudo ser la causa de esta gran catástrofe aérea que se cobró la vida de las 104 personas que iban a bordo. El altímetro, por lo visto, por lo que he leído, no se encontró. Bien, alguien lo cogió, porque por lo visto hubo gente pues, que iba a visitar ese sitio y quizá lo cogió, o bien quedó destrozado. Al cabo de las horas, decenas de soldados y voluntarios acudieron a la zona para ayudar en la labor de búsqueda y rescate de los restos. Ten en cuenta que muchos de los soldados que fueron eran chavales de 18 y 19 años, que estaban aquí en el regimiento Teruel de Ibiza, y que aquello debió ser, supongo que lo peor que vieron y que han visto en su vida. Y yo lo que más me acuerdo es el impacto aquel primer momento en haber visto dónde pegó, dónde se estrelló, y luego ya todo aquello cubierto de restos humanos, de cuerpos humanos. Los cuerpos casi todos estaban cortados por la mitad. O sea, se comenta de que el cinturón los partió. Como el sol había ya descendido bastante, había un poquito de penumbra, tenías que ir pisando, y me di cuenta que estaba pisando grasa humana. Tras aquellas horas de angustia y desesperación, llegó el momento de planificar el entierro de los restos. Sin embargo, la isla de Ibiza no estaba preparada para una tragedia de tal magnitud. En Ibiza no había suficientes cajas mortuorias. Creo que había como 40. Y entonces tuvieron que pedir de Barcelona. Y en aquel momento estaba previsto un cementerio nuevo, pero que no estaba ni inaugurado ni nada. Entonces, hoy en día se considera que ellos inauguraron ese cementerio, se tuvo que abrir una fosa para ellos. Por lo visto, pues no estaba bendecido, y el propio obispo auxiliar, que es el que ofició los funerales, tuvo que bendecir deprisa y corriendo ese lugar para poder enterrar los fallecidos. La vida de muchas personas cambió aquel día para siempre, pues más de una decena de pasajeros había cancelado su billete a última hora, cediendo sus asientos a otras personas como si de una macabra lotería se tratara. Uno de los casos más recordados es el de Smilja Mikhailovic, una señora yugoslava muy conocida en Ibiza que, sin saberlo, había renunciado a una muerte segura. Ella, por lo visto, cuando ya estaba a punto de embarcar, encontró un amigo suyo que iba a venir con avioneta a Ibiza, y entonces se ofreció para llevarla y aceptó. Devolvió las tarjetas de embarque a los empleados de Iberia y, según dicen, en su casa de Ibiza pudo oír por radio lo del accidente, y además en la relación de pasajeros su propio nombre, porque no había sido dada de baja de la lista de pasajeros. Alguien estuvo en su lugar, porque obviamente el avión iba a tope. Esta es la zona donde colisionó el IB-602 aquella fatídica mañana del 7 de enero de 1972. A mis espaldas se encuentra el memorial que se erigió en recuerdo de aquellas víctimas. Todavía hoy, casi 40 años después, la gente, los visitantes que vienen a esta zona, siguen encontrando restos del fuselaje de aquel avión que quedaron esparcidos a más de 1 kilómetro a la redonda. Los objetos que la gente sigue encontrando 40 años después son apilados alrededor del monumento a las víctimas y a los pies de una improvisada cruz que un desconocido colocó en aquel lugar. Y el año pasado, pues la cuñada de un amigo mío me comentó que ella suele ir por ahí a andar por el bosque y tal, porque vive cerca, y me comentó que entre las rocas de donde supuestamente se había estrellado había encontrado una mandíbula, el hueso lógicamente, con algunos dientes todavía. Desde el momento del accidente, la zona quedó marcada y son muchos los testigos que aseguran haber vivido todo tipo de fenómenos extraños. Una de las veces que yo he ido allí, cuando fui para hablar sobre el caso, sí que encontramos cintas de cassette colgadas de los árboles, y me explicaron que es que había gente que había ido allí de noche para grabar psicofonías y se había asustado y había destruido las cintas y las había tirado por allí, te las encontrabas colgando de los árboles. Una vez sí fui con un compañero que trabaja conmigo.
y quería ir a ese sitio, tenía muchas ganas y él se encontró bastante mal allí. Él se encontraba muy pesado, tenía vértigo, sintió mucho vértigo andando y bueno, pensé, no sé. Sin embargo, uno de los casos más impactantes es el de la testigo María Luisa Álvarez, que junto a un grupo de 4 personas acudió hace 20 años a la zona del accidente para hacer una acampada nocturna. Y nada, encontramos la explanada donde en un principio dijimos de hacer la acampada y nada, subimos para arriba, sacamos todo el material y empezamos a montar las tiendas de campaña. Y sobre las 10:30 o las 11, pues hace frío allá arriba, y más en aquella fecha, y sobre todo la humedad. Entonces, pues en vez de estar afuera, nos metimos todos dentro de la tienda de campaña. Y nada, pusimos en el medio de la tienda de campaña un quinqué, pero no funcionaba a gas. Iba con una batería de coche. Mientras aquellos jóvenes disfrutaban de la acampada, algo comenzó a rodearlos lentamente, acechando desde la oscuridad. Y sobre las 11:30, 12 de la noche, que ya la noche estaba cerradita y hacía bastante frío, empezamos a escuchar gritos. Pero unos gritos de dolor, unos gritos desgarradores. Y los gritos iban a más, a más, a más, pero era muchísima gente. No es que digas una persona, 2 personas, no. Allí se escuchaban muchísimos gritos y todo a la vez. Presas del pánico, entre aquellos gritos desgarradores, el grupo debatió si salir a comprobar qué estaba ocurriendo o resguardarse dentro de la tienda de campaña. Entonces Rafa y Coco salieron afuera. Ana dijo que no saliera afuera, que se quedara dentro de la tienda, que ya se irían aquellos gritos, pero ellos salieron y aquellas voces se dejaron de escuchar. Volvieron, se metieron otra vez en la tienda de campaña, nos explicaron que afuera no había nada y volvieron aquellos gritos. En ese preciso momento, el miedo se apoderó del grupo por completo. Mientras los gritos aumentaban de intensidad, empezaron a quedarse completamente a oscuras. Tal como iban gritando, nos íbamos quedando sin luz. Allí sí que nos asustamos. Allí pasamos miedo, porque claro, escuchas gritos, pero tienes luz. Pero en aquel momento nosotros nos quedábamos sin luz, y es que la luz iba bajando, 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 que nos quedamos a oscuras. Y allí se escuchaban gritos y más gritos y más gritos. Unos minutos después, el lugar quedó sumido en el más absoluto silencio, solo roto por la respiración entrecortada por el miedo de aquellos amigos que se quedaron dentro de la tienda hasta que llegó la luz del día. Allí no dormimos, aquella noche no dormimos. El caso de María Luisa es solo una muestra de los fenómenos que muchas personas aseguran haber vivido en ese mismo lugar. Sin embargo, aunque no todos se atreven a hablar, tienen algo más en común. Nunca han regresado a la zona de Rocas Altas. Voces, presencias, sensaciones, indicios, la larga historia del ser humano unida a los que vuelven de la muerte. Bueno, eso es una gran idea que está ahí, presente, constante. Ahora, en el siglo XXI, la ciencia ha logrado resolver esa gran incógnita. Estamos en un mundo donde impera el materialismo científico y quizá ellos tengan la solución, ¿o no? Hemos escuchado a un doctor que ha hablado sin tapujos de lo que vio, un fantasma, según él. Hemos escuchado a personas que sintieron esas voces muy cercanas en un lugar trágico. Se cumplen diferentes baremos clásicos, hay que decirlo, de la aparición de lo extraordinario, en sitios de dolor. ¿Por qué siempre esa misma ecuación en el mundo de lo fantasmagórico? Existen elementos curiosísimos, existen, como digo, tablillas en cierta parte de Suecia donde dicen los especialistas que se graba hace 12.000 años el primer muerto que vuelve. Siglo XXI.
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Hemos hecho una encuesta. Les puedo adelantar que son 3.000 votos únicos en apenas 3 días. Y hemos preguntado lo que todos queremos saber. ¿Existen los fantasmas? Este debate puede ser uno de los de grandes claves, no actualidad. Hay historias tan potentes que nos interesan absolutamente a todos, que tenemos que desarrollar con buenos amigos, pero que además tienen posturas diferentes. El objetivo, que ustedes traigan como siempre su propia conclusión. Paso a presentar a los invitados. Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Centro Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, y buen amigo de este programa, científico donde los haya. Manuel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Si te pregunto, y yo os pediría ahora a todos un titular breve para la presentación, si existen los fantasmas, esa es la pregunta, ¿tú qué responderías? Yo respondería que los fantasmas están en el cerebro de la gente. Simplemente. Perfecto. Vuelve a esta nave o a este hogar de Cuarto Milenio otro querido amigo, que hay que decir que es uno de los pocos que de alguna forma ha vinculado su trayectoria divulgadora en el asunto profundo de los fantasmas, la parapsicología, en fin, todo esto que suena sobrenatural. ¿Qué tendrá que decirnos Santiago Vázquez? Santiago, amigo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un placer estar aquí. ¿El titular? Yo diría que los fantasmas indudablemente existen, así lo demuestra la casuística, pero otra cosa muy diferente es su origen y su naturaleza, si está en el cerebro o si realmente es una causa ajena, espiritual, la que se manifiesta. Lo debatiremos. En un debate en Cuarto Milenio no puede faltar uno de los personajes, y sé que él me lo va a permitir, que ustedes más conocen y más aprecian a nivel de la calle, porque eso lo sabemos bien, por su versatilidad, su visión científica de las cosas, pero también por esa habilidad para poder hablar con argumentos de cualquier tema. Para mojarse, vamos. Doctor Cabrera, un honor contar contigo de nuevo. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos. Yo creo que los fantasmas, Iker, son complejos, miedos, frustraciones que están en el centro de nuestra alma y los proyectamos fuera. Es decir, después de 1000 autopsias realizadas por mí, si yo hubiera visto un fantasma, lo diría, pero nunca lo vi. Perfecto. Titulares. ¿Quién queda? Pues otra querida amiga, y es lo bueno de hacer este programa, que todos los que vienen son amigos, pero luego, por supuesto, tendrán su propia fe y su propio dato para ofrecérselo. Sol Blanco Soler. Sobran las presentaciones. Nos ha acompañado en 1000 historias. Nos ha traído material excepcional. Y yo creo que ella lo tiene muy claro. Y además hay una cosa en Sol que de verdad llega a ser un misterio. La tranquilidad, la coherencia, la claridad que llega a todos ustedes cuando habla de estos temas de los que es tan difícil hablar. Sol, bienvenido un año más. Gracias por estar aquí. Encantada, como siempre. ¿Y tu titular? Los fantasmas para mí existen. Son de varios orígenes, es decir, no tienen solamente un origen. Y yo te diría una cosa, una coletilla. Son gente estupenda. Hemos hecho una encuesta. Luego Carmen nos dará todos los datos. Sí les puedo adelantar que hay una gran diferencia entre el sí y el no. ¿A favor de qué postura? Yo no sé si nuestros amigos tendrán una idea preconcebida. Si en el siglo XXI preguntamos a la gente de la calle, por un lado, y hacemos una votación, ¿qué creéis que el público piensa hoy de los fantasmas? Yo creo que hoy casi nadie cree en Dios y casi todo el mundo cree en fantasmas. Eso es cierto. Eso es de verdad. Eso es verdad. Y eso me inflama. Lo cual es una contradicción en términos, porque si hay una parte trascendente en el ser humano, hay que buscar la causa de la creación de esa parte trascendental en el ser humano. Yo os diría un detalle aún más, para mí más triste. Gente que por sus creencias dice que cree en en el más allá, es decir, que todos vamos a un más allá, y luego les cuesta creer que esa parte del más allá, que eso habría que matizarlo, porque para mí los fantasmas no son los que están en el más allá, son los que no se han ido del todo, por distintas razones, y sin embargo no creen en ellos. Es decir, creen más, como tú bien dices, en el fantasma que en la trascendencia del ser humano, que en el fondo es el origen del fantasma. ¿Por qué te hiere, doctor? Me hiere porque en el fondo
para mí, como psiquiatra, quizá el neurocientífico tenga otra visión, para mí como psiquiatra, el miedo, la angustia existencial ante la muerte es el origen de casi todo lo paranormal, en mi opinión. Es decir, nos vamos a morir, vamos a desaparecer físicamente. Quizá el ser humano no quiera desaparecer físicamente, se rebele contra eso y entonces las culturas han proyectado una necesidad de ir más allá. Es que se cuentan por cientos de miles los casos de fantasmogénesis y espectrogénesis, que son dos fenómenos distintos. Son dos fenómenos diferentes. Se ha aludido a la inmanencia del fenómeno, es decir, que sea una elaboración de nuestro psiquismo. Yo voy a dar mi opinión. Puede ser que en algunos casos, pero la alucinación, como saben, es síntoma de un síndrome. La alucinación, saben los psiquiatras, que no es tan fácil que se dé. Eso tampoco por es un tan lado. difícil, tampoco es tan difícil. Es decir, no hace falta, quizá el doctor Cabrera me pueda corregir, no hace falta tener una patología para tener una alucinación, ni mucho menos, ni auditiva ni visual. Se No pueden digo que tener haga bajo falta, muchas digo que circunstancias. es, en mi opinión, improbable. Pero por una razón después. Porque el fantasma se comporta de una forma inteligente. Interactúa con el testigo, le da información muchas veces, en multitud de casos, información que el testigo no conoce y que posteriormente se comprueba que es verdad esa información. Pero si es una plasmación pero la cuestión, en la realidad de un contenido inconsciente, incluso, por ejemplo, apariciones que el testigo no sabe que alguien ha muerto y se presenta esa persona que acaba de fallecer, porque luego se comprueba media hora antes, 25 minutos antes, y se presenta delante de la persona. Y sin embargo, ¿Qué clase de alucinación es esa? todo eso puede tener una explicación física. Todo puede sombras, tener estados una de explicación ánimo. física, Nos ha dicho doctor. Iker hace un momento que un cirujano, y claro, al decir cirujano dices, un científico, dice que ha visto un fantasma. A mí me hubiera gustado hablar con el cirujano, porque a lo mejor ese cirujano, científico, médico, racionalista, que ve el cuerpo como carne, a lo mejor en ese momento que dice haber visto un fantasma, tenía un estado de ánimo diferente, había sufrido algún tipo de desánimo con alguien. Es decir, porque el fantasma muchas veces, desde la perspectiva psiquiátrica, es la proyección de un tema nuestro. Como decía antes mi contertulio de la banda. Pero, doctor, hasta el punto de revelar esa información, hasta el punto un momento, de dar a ¿cómo se prueba conocer... eso? De revelar, porque la casuística a la que tú aludes, que también Sol... Sí, pero no voy por ahí tampoco. Entonces... Vamos a ver, yo recuerdo, os estaba comentando antes, el doctor Barnard, antes de ser el famosísimo cirujano, estaba ingresado en una clínica por una hepatitis viral que le puso muy grave. Y una noche, os estoy hablando de un personaje que era cirujano y que, bueno, pues como vosotros, es decir, no había tenido nunca ninguna experiencia de este tipo. Está en su habitación, llama al timbre porque siente bastantes molestias y no puede conciliar el sueño. La enfermera tarda y al rato ve entrar en su habitación, pero no andando, sino como flotando, la imagen de una mujer con una serie de características que le coge de las dos manos, así que él estaba tumbado en la cama, él se asusta, la rechaza, y entonces esa mujer, por su levedad, curiosamente, tiene un retroceso y desaparece por un muro. Entonces al rato viene la enfermera y le dije, perdone usted, doctor Barnard, es que no he podido venir antes porque es que ha fallecido la paciente que tenemos al lado de usted. Claro, Barnard lo cuenta en una entrevista que la tengo yo perfectamente impresa y dice, ¿cómo? ¿Era así? Con el pelo cano, ojos azules, no sé qué. Dice, sí, ¿y usted cómo lo sabe, doctor? Bueno, ¿y qué es? Dice, Pero, bueno, claro, lo que yo ese es hablo un tema. es que el fenómeno está ahí. Otra cosa es... No, el fenómeno que lo ahora... cuentan. El fenómeno lo cuentan. Sí. Eso de que Bueno, está ahí... pero es un también- Vamos juicio a ver, priori. pero que son personas que normalmente... Pero Barnard no- está enfermo, está ingresado en un hospital, está con medicación. Bueno, todo es decir, eso que influye. es fruto de su medicación. Pero cuidado, Por también- ejemplo, ¿por qué no? Bueno, también sí, se ¿cómo puede fotografían y ver? se filman en vídeo. Pero ¿cómo puede ver Que a la también señora hay que ha muerto en la fotografías de habitación de al lado? fantasmas También, Pues sí, fotografías vamos y a ver, vídeos. no es una alucinación de un prado verde maravilloso, un paisaje bucólico o yo qué sé, o
una escena familiar. Lo que ve es a una mujer con unas características y que luego la enfermera, que él no conocía, y que la enfermera le dice, sí, era así, la persona fallecida. Bueno, vamos a ver. Pero son rasgos difusos, son rasgos difusos. Una mujer mayor, de mediana edad, ojos azules. En cualquier cosa, no es muy normal. Si me permite, son experiencias que no son normales. No, muy normal. Contar un caso que conocí de primera mano no hace mucho tiempo. Un hospital actualmente que está activo, se sigue trabajando, no está abandonado. Y hay una planta, que es la tercera planta. En esa planta el personal conoce el asunto desde hace años. Existe la niña de las coletas, así la llaman. Y conocí un caso de primera mano que me cuenta una enfermera. Una paciente ciega, ya mayor. Nada apuntaba a su muerte. Al día siguiente, de cuando se producen los hechos, entra la enfermera, ¿qué tal ha pasado la noche? Y le dice, uy, hija mía, la noche ¿qué he pasado? Ha estado entrando toda la noche una niña, que evidentemente no vio porque era ciega, que quería jugar conmigo a la pelota. A las pocas horas murió. Pero eso impresiona. No, pero es casuística. Al que nos está viendo esta noche, a estas horas de la madrugada. Es casuística. Si me dejas, hay una cosa, es que insistes mucho en lo de la casuística. Y es que la casuística, primero, hay dos cosas ahí. Casuística seria. Aunque sea seria, se están tomando testimonios de personas cuyo relato se puede deber a muchas causas. Y se habla también, perdóname Manuel, porque estáis insistiendo en eso, simplemente para aclarar, de una situación muy especial, es decir, quizá cercana al trauma para vosotros, situación mental muy especial. Pero no siempre, porque por ejemplo, él contó antes el caso de quien ve a una persona y a la media hora se entera de que ha muerto o algo así. Ese tipo de casuísticas muchas veces vienen sesgadas por el hecho de que, imagínate que ocurre, porque todos vemos o sentimos o pensamos en alguien de forma accidental, imagínate 1000 casos en los que uno piensa en un conocido, en un caso o dos, esa persona se ha muerto a la media hora. Eso es el azar. Sí. Pero basta con que esas dos personas lo cuenten a los cuatro vientos para que parezca que se tienen premoniciones, cuando los otros 999 casos no han salido a la luz, porque no ha habido nada especial bajo forma de fantasma. No, es que decir, somos tanta gente bajo forma de fantasma, yo no estoy de acuerdo. Es que una cosa es la configuración, vamos a decirlo, física del fantasma, claro, y otra es la premonición, que es otro fenómeno paranormal. Y no olvidéis, el fantasma está catalogado y clasificado perfectamente para la parapsicología en todos los tratados de parapsicología del mundo, Por supuesto. Y que no es algo que yo aquí me estoy inventando, Santiago, esta casuística. Pero no está catalogado solo en ningún libro de bioquímica, ni de física nuclear. Pero ¿sabes por qué? Ni de psicología. Pero ¿sabes por qué? No te rías. No, me río, pero pero ¿sabes por qué? Porque todavía no sabemos la composición del fantasma. Por eso cuando hay gente que muy alegremente dice, uy, yo tengo un aparato para cazar fantasmas, lo habrás oído tú también, yo me río a carcajadas. Vamos a ver, ¿cómo puedes crear un aparato para captar algo cuya composición desconoces? A ver, eso es absurdo. Pero sabemos muchas cosas. Sabemos que alteran el campo magnético, algo físico. Sabemos que bajan la temperatura, algo físico. Es decir, vamos acercándonos lo mismo que hace la ciencia en sus experimentos, que si no, no adelantaría tampoco. No olvidemos... Por eso yo tengo fe en la ciencia, que la ciencia llegará a un momento en que esta fenomenología, lo mismo que otras... Hoy en día hablas a alguien de la telepatía y te lo acepta perfectamente. Por supuesto, es que está demostrada en el laboratorio. Sí, pero claro, seguimos sin saber qué se produce, cómo tú emites un mensaje, el otro lo capta. El mecanismo seguimos sin que nunca ves un fantasma en toda su vida. Yo hay gente que no hace más que ver fantasmas, no psiquiátricos, no vamos a ver. Es que una persona que ve continuamente fantasmas ya no es digna de crédito. Ojo, el fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser una persona fallecida, que tiene un comportamiento inteligente y que tenga siempre una relación entre el fantasma y el testigo. Es decir, no se te va a presentar el fantasma de un bantú. Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard, porque no conocía a la persona que le agarró de las manos. Pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho, que hay gente que te dice que son
físicamente, que no se dan cuenta que son un fantasma hasta que no desaparecen. Te quiero decir que eso de primera mano. Si me permitís, Sol, y nuestros amigos de la banda izquierda, todos estos fenómenos que están contando de esta forma tan gráfica Santiago y Sol, todos desde el punto de vista de la ciencia entran dentro de la alucinación, del trauma, porque hay una cosa que es cierta y que me gustaría, antes de escuchar a Carmen con los resultados que son muy interesantes, ¿por qué este mundo tan apasionante, tan interesante, y cuando uno entrevista a esta gente ve que lo está contando con toda la fe como algo que les ha marcado, ¿por qué no ha logrado, puede ser una buena pregunta, adentrarse en el mundo de la ciencia? ¿Porque la ciencia no quiere o porque de verdad no hay elementos para que eso sea una realidad? Hombre, ahí siempre se ha dicho, yo en eso lo manifiesto como es, que por desgracia estos fenómenos, que ahí no voy a entrar en si existen o no, estos fenómenos no son replicables, no son repetibles. Claro. Eso es cierto. No pueden surgir cuando uno quiere, como en un laboratorio, pues haciendo estas manipulaciones surge esto. En estos casos no. Y eso ya de entrada supone un hándicap para investigar en estos fenómenos. Bueno, si existen o no es otra realidad. Hasta cierto punto no son reproducibles, ¿eh? ¿Hasta cierto punto? Hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, se hablaba de ciencia hace unos momentos. Es que la ciencia, como era la metapsíquica, la parapsicología actual o parapsicobiofísica, ha investigado los ectoplasmas. Ah, sí, los ha analizado. Claro, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Crookes. Y Virginia, sí. Premio Nobel, Sir William Crookes, por ejemplo. Claro. Que investigó durante 2 años minuciosamente el famoso caso de Katie King, que exteriorizaba por ectoplasma a Florence Cook. Era una formación fantasmal que tenía apariencia humana, que se podía tocar, que tenía calor. Pero eso, sin embargo, eso eran otros tiempos. Eso eran otros tiempos. Están las actas, están los documentos. Invitados científicos de primera fila. Hablamos de científicos. Pero eran otros tiempos. No eran otros tiempos. No, se analizó Hablamos de un perfectamente el premio Nobel. ectoplasma y tienes moldes en París del ectoplasma. ¿Qué significa que eran otros tiempos? Células, oye, células que no había las epiteliales. herramientas para eran células epiteliales. No, pero vamos a ver. Sol, ¿por qué los científicos en principio se oponen, como decía Iker, a todo este mundo? En general, el 99,9%. Pero ¿sabes por qué? Porque la ciencia sigue investigando lo conocido. Pero vamos a ver. Y le cuesta mucho investigar daríamos lo que sabemos por lo que ignoramos. Si la ciencia no sabe ni lo que está ocurriendo en el universo, ¿cómo vamos a creer además en fantasmas? No se puede. La realidad es un misterio. Y encima ahora tenemos que creer en fantasmas. No damos abasto. No damos abasto. Luego además, si me permitís, es que también hay una cosa que hace la ciencia, es intentar explicar los fenómenos de la forma más simple posible. Es decir, si todo esto se puede explicar, o al menos el 99,9% de los casos se pueden explicar de una forma tan sencilla como que una persona se ha equivocado, ha alucinado o ha tenido un fenómeno material de algo que ocurre aquí o un efecto de una droga, siempre será eso lo preferido antes que pensar en mundos de los que no hay nada. Por supuesto. Y que dependen mucho de la cultura, o que dependen mucho de la cultura. Es decir, hay culturas, como digo, que no van a pensar en un más allá como el nuestro, donde los espíritus están conviviendo al lado del nuestro. O se van a otro mundo o... Aunque quiere decir, Manuel, que la mayoría de las culturas realmente creen en la vuelta del más allá. Sí, en el más allá. Es verdad, ¿no? En la mayoría de las culturas, una minoría de esa cultura cree en el más allá. Importante. ¿Qué significa eso? Pues que hay que ir a las estadísticas y que hay que ir a las encuestas. Y hay que ver realmente, porque al final la verdad no es una cuestión opinable. Es decir, es opinable pero no es votable. Es decir, ¿llueve o no llueve? Vamos a votar. No, ¿llueve o no llueve? Doctor, la verdad es revisable siempre. Y todo lo que estamos revisando las verdades científicas. Todo lo que cuentan nuestros amigos es, y lo pregunto a los dos, perfectamente englobable dentro de las alucinaciones. ¿Pueden llegar a ser tan complejas? No. Una alucinación es un fenómeno patológico producido por drogas, enfermedades, etcétera. Aquí hay dos personas súper sensatas, universitarias, que no son ni mucho menos dos pacientes psíquicos, como yo tampoco creo serlo, ni tampoco Martín. Pero los que ven fantasmas siempre, de alguna forma, según la ciencia, son producto de una fantasía o alucinación. Hombre, vamos a ver. Tenemos epilepsias, tenemos trastornos crepusculares, tenemos estados semi-inconscientes, tenemos comas, tenemos personas que van a morir y tienen visiones, tenemos personas con enfermedad mental manifiesta, tenemos drogas, psicofármacos, es decir, hay un montón de acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo. Explicaciones. Sí. Pero a pesar de eso... ¿Pero eso no lo explicaría todo? No, es decir, para que una hipótesis se convierta en tesis tiene que explicar todos los casos existentes.
En cuanto haya uno que no pueda explicar, ya no puede convertirse en tesis. No, puede explicar los otros. Oye, ¿tú sabes? No, tiene que explicar todo lo que Eso es independiente. Tiene que explicar, para convertirse en tesis, tiene que explicar todos los fenómenos. Vamos a hacer una cosa, compañeros. En este momento del debate, además os agradezco la claridad, la exposición de las ideas. El público está extrayendo su propia conclusión en un tema clave, en un tema que viene desde el principio del tiempo. Hemos hecho una encuesta, como decía, y ha participado muchísima gente. Incluso les hemos abordado en la calle personas de todo tipo. Carmen, tiene los datos. Pues sí, que han participado 2.849 personas y los datos a nosotros nos han fascinado. Vamos a ver las gráficas porque enseguida se mostrará que hay una gran diferencia entre las personas que han votado a una cosa o a la otra. La pregunta era muy simple: ¿crees en fantasmas? Y fíjate la diferencia que hay. 82,9% que opina una cosa frente al 17,1% que dice que no cree en fantasmas. 2.363 votos de personas creyentes, de personas que aseguran que pueden existir. Es más, en algunas preguntas que hemos hecho a nivel de calle, algunos dicen que, bueno, pueden estar hasta pululando entre nosotros, Iker. Pero fíjate, los datos no serían muy objetivos si solo los hubiéramos hecho para cuarto milenio, ¿no? A lo mejor son personas que les gusta el misterio, pueden ser más creyentes. Bueno, pues vamos a encuestas a nivel más internacional. El 51% de la población estadounidense cree en fantasmas. 51%, es muy elevado. En Inglaterra, los británicos, el 42% también cree en fantasmas. Pero es que se han hecho encuestas a nivel mundial, viendo por sectores de la sociedad, y 1 de cada 3 personas es creyente en estos entes que parece que pululan entre nosotros. Vamos a hacer una cosa, escuchemos y veamos simplemente a Limón y ahora opinan nuestros amigos sobre este resultado en concreto y qué extraen de él. Ustedes, la gente, como nosotros, de la calle, opinando libremente. ¿Fantasmas sí o no? Sí, hay gente que cree y que dice experimentar cosas, pero yo personalmente no creo. Sobre fantasma yo creo que más bien de leyenda, realidad poco. Es leyenda, no es realidad. Pienso que existen. Las grabaciones y todas estas cosas creo que existen. Por mi religión y también porque los he visto un par de veces. Experiencia sí. Nosotros hemos tenido una cosa que es sobrenatural, pero de verdad. Para mí no existe, pero hay gente que cree realmente en esto, ¿no? Bueno, yo soy boliviana y ella se cree mucho en todas esas cosas. Y bueno, me han contado muchas cosas y eso, así que yo sí que creo. Y hay amigos pues que no te lo crees tanto y hay otros amigos que la verdad es que inventarse esas cosas no se inventan. Sí, yo creo bastante, pero porque lo he presenciado. Y no sé, hay gente que dirá, wow, esto son tonterías y tal. Yo creo que todos, si nos paramos un poco, de vez en cuando podemos notar ciertas cosas que no son normales. Ahí están los resultados. A mí me sorprenden. Tengo que dar un dato más, no por ser una encuesta que ha organizado nuestro compañero Guillermo León, un voto por persona y con imposibilidad de votar 2 veces. Por ser, digo, en el entorno de nuestro programa, alguien puede pensar que está muy sesgado. Tengo que decir que en otros experimentos las respuestas escépticas eran la mayoría. Tengo que añadir, si sirve de algo, que yo no me esperaba ni siquiera que ganase el sí. Y ahora le pregunto a nuestros amigos qué esperaban ellos. Vamos a ver, perdóname una cosa rápida. Yo no esperaba menos. Porque es que en encuestas gigantescas en Estados Unidos sobre la creación, el 65% de los que opinaban creían que el mundo se había creado en 7 días. Por lo tanto, las votaciones... ¿Qué significa eso? Eso significa que la verdad no es votable. La que sea, no es votable. Más opiniones. Yo ahí tengo que decir que ahora sí que me preocupa ver que los españoles son más crédulos que en otros países. Porque el 80% frente a la mitad en Estados Unidos me parece una diferencia bastante notable. ¿Qué significa eso, Manuel? ¿Qué extraes de ahí? Pues no lo sé, quizá que seamos la reserva espiritual de Europa, pero que sigamos siendo, no lo sé. No sé, pero siendo sinceros, no lo sé, quizá algún origen en la tradición. He dicho lo de la reserva espiritual, pero puede tener alguna razón histórica, probablemente. Es decir, países más protestantes, con otro tipo de tradiciones y otras creencias. De ahí viene precisamente ese argumento que yo empleaba antes, de la cultura. En la católica se puede creer más en estos fenómenos que en la protestante, donde de alguna manera se niegan. Pero de todas maneras no me sorprende, o sea, quiero decir, el ser humano no me sorprende en absoluto que sea crédulo, es decir, que crea que hay otras cosas, porque es algo que... ¿No es sorprendente, Manuel, que en el siglo XXI, en la era de las luces y la ciencia, la tecnología, lo físico, salga esta encuesta?
Sí, porque es como una inercia, es muy natural en el ser humano que crea en esas cosas. Es como el ejemplo que ponía yo antes de ver un coche de frente y ver una cara donde no la hay en absoluto. Es que necesitamos creer, creer en nuestra mujer, en nuestro hijo, en un gobierno, en un Dios, en ti mismo. Tienes que creer. No podemos depender de nosotros solos, necesitamos algo más siempre. Sin embargo, estos temas han sido secularmente, hay que decirlo, perseguidos o marginalizados. Sí. Uno si dice, como el medio que teníamos antes, el doctor Hernández Niño, que ha visto un fantasma, lo lógico es que tenga problemas en su trabajo. Por lo tanto, es curioso que luego el público se manifieste en torno al sí. ¿Qué opinan nuestros amigos de la banda derecha? Bueno, yo te iba a decir una cosa. En un mundo en el que hasta la física ha cambiado, los modelos de la física, bueno, nos han barrido. Heisenberg, Planck, todo. Es decir, el mundo en el que vivíamos hasta principios del siglo XX, eso se ha desmoronado totalmente. Entonces, si todos los modelos de la física ha habido que revisarlos porque no valían ya para el mundo en el que vivimos, ¿por qué os choca tanto que la gente pueda pensar en que los fantasmas existen? En un mundo en que no sabes si las moléculas, el acelerador de partículas, el que puede ir hacia atrás, el que pueden atravesar los cuerpos aparentemente sólidos. Es decir, estamos viviendo un mundo revolucionario de la física que también está revolucionando en gran parte nuestros esquemas mentales. Y quizá por eso el hombre dice, bueno, si todas estas cosas están ocurriendo a nivel de la física oficial, que sigue renovando y cambiando sus modelos... Pero pues la cuestión, Sol, es que ni con la física newtoniana ni con la física cuántica encaja el modelo de los Pues sí, porque si la composición fantasmal tuviera unas moléculas, que es un poco mi tesis, que tienen una vibración mucho más alta que la composición nuestra, que no entran dentro de nuestro campo visual porque somos automáticamente, somos cegatos totales, es decir, nuestro campo visual es limitadísimo. Vemos una franja de luz. Por eso te digo, solamente con que ellos tuvieran una composición de unas moléculas de vibración más alta, ya sería suficiente para que no las pudiéramos ver. La ciencia, sin embargo... Te quiero decir que no todo lo que no vemos no existe. Pues me encanta oíros eso. Me encanta. Si miramos el ultravioleta, no veríamos lo que vemos aquí. Y los rayos X, imagínate, se llamaron X porque no se sabía lo que era. Pero ¿por qué Manuel ha dicho que en ninguna de las ciencias, ni la tan avanzada que tenemos ahora y que casi es de fantasía que contaba Sol, ni en la anterior, caben los fantasmas? ¿Por qué? Porque no encaja ese modelo con el modelo del mundo, de cómo es el mundo. Se puede explicar el mundo de una manera mucho más sencilla y más plausible. Pero si es que el fantasma no complica el modelo de vida. El fantasma lo único que te está quizá evidenciando es que después de esta vida física hay otro tipo de vida con una composición energética y de un nivel vibratorio distinto. Pero eso es perfectamente compatible con toda la física actual. Hay que tener cuidado un poco con esos términos. Las dimensiones, matemáticamente me decía el otro día José Luis, el físico del grupo nuestro, que teóricamente puede haber 10, 12 y 14. Pero eso no quiere decir matemáticamente demostradas. Mundos paralelos al nuestro, no tiene Pero si no lo sabemos, si yo lo que quiero decir es que no lo sabemos. Si no lo sabemos, ¿por qué tenemos que especular con cosas que en realidad se pueden? Es que creer en los fantasmas significa creer en muchas cosas. Es decir, creer que, por ejemplo, un organismo como el nuestro necesita una entidad etérea, intangible, de otra dimensión para que pueda funcionar. Pero si es que es otra historia. El espíritu es otra cuestión. No nos gusta la realidad. Y como no nos gusta la realidad, queremos creer en otra cosa. Yo lo que sí puedo decir, tú lo sabes, Iker, es que muchísima gente, muchísimas personas, algunos de ellos espectadores de Cuarto Milenio, callan por miedo al ridículo, por miedo a que piensen que están locos. Yo me he encontrado, al igual que tú seguro, con muchísimas personas, montones de testimonios de personas que afirman haber visto un ser fallecido, un ser querido, conocido o no conocido, pero sin embargo guardan silencio porque tienen miedo, pensar que hacen el ridículo, que están locos, etcétera. ¿Sabéis la anécdota de García Márquez? García Márquez te cuenta, que tengo yo también recogido esto en el ABC, venía publicado, que fue a coger un taxi en México ciudad, México capital, ¿no? Y entonces da el alto a un taxi y según se va acercando el taxi ve que está ocupado. Y entonces él, claro, se retrae porque se ha equivocado y el taxista para. Y dice, oiga, pero estaba usted ocupado. Dice, es que esto me lleva pasando varias semanas. Dice que no sé quién se me mete detrás.
Dice, me está arruinando el trabajo. Esto te lo cuenta García Márquez como una experiencia suya. A ese taxista hay que quitarle la licencia de taxi de entrada, porque es un peligro. Pero aparte de eso, Gabriel García Márquez es un artista, y los artistas tienen otra visión del mundo. No es que vean más fantasmas, pero si ponemos a 100 físicos y 100 pintores, son los 100 pintores los que ven más fantasmas que los poética frente a ciencia. Pero está clarísimo. Ay, no. La poesía frente a la ciencia. Hay una cosa que me sorprende, si me permitís, una cosa que me sorprende en este debate, que bueno, es de lápiz y papel, desde luego, y es por qué incluso los que creéis en la existencia de fantasmas os cuesta, yo creo, mi intuición, quizás esté equivocado, decir que bueno, estos son, ¿qué son? ¿Muertos que vuelven? Que no se han ido. Esa es una gran pregunta. Para mí es que no se han ido del todo por alguna razón. Muchos de ellos, en hipótesis, es posible que todavía permanezcan en esta dimensión. Sí. En otras ocasiones la casuística nos dice que son seres que vienen de ese hipotético más allá y que vienen para hacer algo y se vuelven a marchar. ¿La ciencia por qué niega todo esto? Porque es muy difícil. Porque no es empírico. No encaja dentro de los esquemas actuales. Porque no se puede meter a un fantasma, a una aparición, en un tubo de ensayo. Hay quien dice que la ciencia sabe cosas y no quiere decirlas porque se resquebrajaría su sistema de creencias. No lo creo. Yo creo, sinceramente, lo digo como científico, todo científico persigue conocer la realidad lo mejor posible. Si tuvieran datos, no los ocultarían jamás, sean difíciles o no de explicar. Tú en tus estudios del cerebro, Manuel, si un día compruebas que hay un espectro, ¿lo contarías? Tenemos el ejemplo del profesor Daryl Bem, que publicó hace poco un artículo en el que se veía cómo el futuro influía en el presente. Claro. Y ahí está publicado Presente y los editores de la revista manifiestan que es inexplicable, pero que ahí está. ¿Y qué decir? Teoría del presente continuo. Que antes lo he mencionado de pasada y no hemos entrado en ello. Podemos alucinar. Podemos tener alucinaciones. ¿Qué ocurre con las fotografías auténticas de fantasmas y las filmaciones, de las que yo tengo una filmación en vídeo de 2 fantasmas? El objetivo de una cámara de fotos y una cámara de vídeo no pueden sufrir alucinación. Son pocos los casos reales. Hay mucho fraude. Un momento, ¿tú has filmado esos fantasmas? Los filmé yo. Por supuesto, los viste según estaba ocurriendo, los en el Palacio de Linares de Madrid. ¿O solamente aparecen luego en la grabación? ¿Perdón? Digo, si los estabas viendo en directo cuando lo grababas o solo se ven en la filmación. Estábamos en el salón de baile y se hizo un barrido con la cámara. Estarán viendo las imágenes los espectadores de nuevo. Y es después, muy espectaculares. Al visionar la cinta, es cuando aparecen esas dos formaciones fantasmales. Factos con la película. No hay otra posible explicación. Pero ¿y por qué no os acogéis a lo del presente continuo, a todas esas teorías de ahora de que el tiempo es flexible? Pues de la misma manera, Sol, que son teorías válidas. Los que creen en fantasmas no creen en el átomo. Yo sí, oye, no, perdona. Pero la mayor parte de la gente diga, perdone, cuando usted coge este electrón del átomo, cuando usted lo determina en el sitio no hay masa, y cuando recubre la masa no hay sitio. La gente no cree en eso, que es una realidad climática. La gente es más inteligente. Estamos en un nivel cultural homogéneo. Pero es que no por no poder explicar un fenómeno, esto no implica la inexistencia del mismo. Esto es cientificismo, que diría Popper. Claro. Esto es cientificismo. El fenómeno se da. No se puede llevar al laboratorio porque no es repetitivo, pero se da. Hay cientos de miles de casos en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no exista. Vamos a hacer una cosa. Ese es el contagio social. Casi estamos fuera de tiempo. Me gustaría trasladaros una pregunta quizá un poco más allá. Yo creo que ha habido muchos datos interesantes a nuestros amigos los doctores en el aspecto de ¿es bueno o es malo creer en fantasmas? Para esa gente que ha votado que sí, para su vida cotidiana. Yo creo que es malo, porque es un impedimento y quizás sea incluso consecuencia de la falta de información, de comunicación, de educación, ¿Puede ser sinónimo en vuestro parecer de incultura? De alguna manera, sí, no quería decirlo con esas palabras, pero digamos que es falta de formación científica que yo creo que se necesita más en este país. Y de hecho, el hecho de que esa proporción sea distinta en nuestro país con respecto a otros puede ser consecuencia. Es tremendo. No, porque los grandes investigadores de los fenómenos de fantasmogénesis y espectrogénesis han sido científicos, por favor. Pero me estás hablando de gente del año 1920. ¿Pero cómo puedes decir eso? No, hijo Holzer y muchos de ahora,
ediciones, pero no es lo más frecuente, pero tampoco los premios Nobel están libres de tener algún problema. De lucubrar. De especular. Este es el gran error que se da en este país y fuera de este país. En el ámbito de la parapsicología, que el gran público quizás desconoce que los grandes investigadores de estos fenómenos son hombres de ciencia y han sido hombres de ciencia. Pero yo no sería tan radical, yo diría, no es necesariamente malo ni necesariamente bueno que la gente crea en fantasmas o crea en otra realidad o crea en Dios o crea en su mujer. Eso enriquece en general. Lo que ocurre es que si hay en cultura asociada a eso, eso es malo. Y yo traslado la pregunta, estoy de acuerdo. Como última pregunta, ¿y qué aporta? ¿Qué creéis que es positivo de creer en los fantasmas? Os pido brevedad. En vuestra vida, por ejemplo, yo lo voy a decir muy brevemente. Yo creo que el asunto que tratamos hoy, que te felicito por ello, Iker, como director, porque es un tema muy importante, implica la trascendencia del ser humano después de la muerte. Es decir, no hemos hablado, por ejemplo, de fantasmas de vivos. No, que los hay. Que los hay. Otro día. Es que hay fantasmas de vivos. Yo os agradezco muchísimo la exposición tan clara, tan rotunda en muchos de los términos, y con este buen ambiente, pero defendiendo con vehemencia las ideas. El debate se traslada a miles de salones en España y en otras partes del mundo, porque este debate lo están viendo en prácticamente todo el mundo, sobre todo de lengua hispana. Yo creo que es poner grandes claves ahí y nos damos cuenta seguramente que estaremos de acuerdo con cosas de ambos bandos, y eso sí que es enriquecedor. Gracias a todos. Es un lujo contar con vosotros. Hasta el próximo debate. Adiós y buenas noches a todos. Decía Santiago Vázquez aquello de fotografías de fantasmas. Es un clásico. Nosotros resolvemos la inmensa mayoría, pero sinceramente no todas. Vamos con ellas. Y no sé si hablamos exactamente de espectros, pero sí desde luego de imágenes fantasmagóricas, por lo menos en su aspecto. Van a verlo, de inmediato he recordado aquel film de Hitchcock, Los pájaros. El diario de Telegraph las identifica como impresiones fantasmales. Y es que es lo que parecen, ¿verdad? Son cristales que además no solo están en las ventanas de las casas, sino también hay de diferentes formas, como estamos viendo. La primera, por favor? Sí. Porque he tenido la visión, que quizá incluso nuestros compañeros puedan rescatar, precisamente del Mothman que hablábamos hace un par de semanas, y del cartel que se empleó, y cómo en esa película los expertos hablaban de la imagen, ¿no?, del ser alado desde la antigüedad. Vamos, parece un calco impresionante. Sí, lo que pasa que en este caso, ¿ves? Parece que están identificadas. Ahí vemos cómo ha quedado esa impresión, en este caso en el cristal de un coche. Pero es que el ave, el búho, lo que sea, se ha estampado. Son diferentes tipos de aves. Ajá. Y además muchos de nuestros espectadores nos remitían a esta noticia del diario Telegraph, que ha publicado innumerables fotografías, Iker, de aves que parece que pierden el norte y se estrellan contra cristales y de se queda así tan perfectamente grabado. Se queda todo marcado. Algunas, del impacto tan fuerte, han muerto, aunque otras lograron sobrevivir. Se quedan perfectamente marcadas. Bueno. Pero es que, si recordáis, en temporadas pasadas también nuestros telespectadores nos remitieron varias fotografías, ahí tenemos la noticia del Telegraph, en las que también había este tipo de impresiones fantasmales que se había quedado en una de las ventanas. Ahí está. Esta nos la mandaba un espectador en temporadas pasadas y es prácticamente igual. Qué curioso, por lo tanto, resolvemos el misterio de la foto de un espectador que no sabíamos muy bien explicarlo, ahora con las nuevas fotografías que vienen. Madre mía. Ahora hay todo tipo de teorías, sí, que porque estos pájaros de repente se despistan y van hacia los ventanales. Pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Ahora, en lo que es la imagen, en la fuerza arquetípica iconográfica de la escena, qué fantasmas de la naturaleza más bonitos. Y no vamos a hablar de fantasmas, sino de otra cosa muy espectacular también. ¿Qué está pasando en el mundo que de repente todas las mentes pensantes de Hollywood piensan y ven los ovnis como argumento para sus guiones y películas? Vean esto y sorpréndanse. Estaba en clase cuando llegaron las naves. Eran enormes. Dijeron que no les atacarían con armas nucleares, porque a lo mejor querían ser amigos. Pero no querían ser amigos. Para nada.
El cine y las grandes producciones televisivas siempre nos han mostrado a los supuestos extraterrestres como entidades, civilizaciones más o menos antagónicas a la nuestra y desde luego con bastante mal humor, como si en su coordenada vital estuviese como objetivo prioritario conquistar nuestro planeta. Y esa especie de arquetipo colectivo sobre el miedo al exógeno está ahí, de generación en generación, de película en película, de tecnología en tecnología. Ahora, por supuesto, se hacen auténticas maravillas. Y ustedes lo están viendo. En el cine, por ejemplo, la cantidad de films sobre el asunto de los extraterrestres. Y el ejemplo que les acabamos de poner, Falling Skies, la serie de enorme éxito mundial, por algo será que estamos emitiendo en 4. ¿Tenemos una necesidad quizá de reencontrarnos con un tema que parecía olvidado? ¿O es que estamos próximos a una gran noticia que muchos esperamos? Verán, no deja de ser curioso el hecho de que tanto la ciencia pura y dura, por un lado, a nivel de observación de las estrellas, a nivel astronómico, esté descubriendo en mundos lejanos cosas que se asemejan a trazos de primitiva vida, agua, planetas extrasolares, es decir, como nunca ha pasado hasta ahora, y por otro lado, esa especie de imaginación global que es el cine y la televisión, incidiendo una y otra vez en el mismo tema. Quizá estamos al borde de esa anhelada noticia, ojalá. De momento nosotros, para poner un granito de arena, vamos a viajar a los años 70. Y no vamos a hacerlo a las estepas de Alaska, al corazón de Estados Unidos, a la antigua Unión Soviética o a parajes profundos de Asia, no. Para encontrarse con cosas parecidas, quizá no tan violentas, pero parecidas en el sentido de conexión con esa tercera fase, como dijo Spielberg, hay que irse pues a Castilla, aquí al lado, a Valladolid. Casos que no salieron jamás de los boletines de investigadores. Un caso como este que por primera vez se cuenta en televisión. Una persona normal que, como les ha ocurrido a otras muchas, ustedes ya lo saben, vio algo anormal e increíble. ¿Imposible? Eso nunca lo sabremos. El dibujo es ingenuo de los investigadores de la época. Tantos grupos que hubo como este, el grupo Charles Fort de Valladolid, se encontraba con escenas que reflejaban pictóricamente de esta manera. Un extraño aparato y un no menos extraño visitante. Lo increíble, lo que no esperábamos, y eso que teníamos planos, porque entre los que amamos estos temas, este asunto era más o menos clásico, pero nadie había vuelto a indagar en él. Sabíamos que había una finca, un lugar con árboles. Bueno, pues Nacho Ares ha viajado y se ha encontrado con la casa, con ese hogar donde todo ocurrió, abandonado. Esto nos va a permitir vivir la historia de una forma mucho más escalofriante, se lo aseguro. Es un viaje en el tiempo, un viaje a esa década prodigiosa de los 70, donde pasaban cosas sencillamente sensacionales. Como si se tratara de una película de terror. La localidad vallisoletana de Herrera de Duero protagonizó en agosto de 1970 un caso cuya memoria sigue perturbando el recuerdo de los que lo conocieron. La noche del 15 de agosto de 1970, en el chalet de don Luis de Diego, un conocido constructor de Valladolid, solo quedaban la abuela de la familia y la chica del servicio. La pesadilla comenzó poco después de la medianoche. Estando viendo la televisión aproximadamente hacia las 11, 12 de la noche, concretamente un programa de sanitario, centro médico, muy famoso en aquel entonces, nota que la televisión presenta unas interferencias en la línea de que la imagen se difumina, aparecen rayos en la pantalla y un silbido muy agudo. El deseo de la joven por conocer la causa de aquella misteriosa luz fue mayor que su miedo. Envalentonada, caminó decidida para salir a la parcela de la vivienda y descubrir qué era aquel objeto que se había atrevido a romper la tranquilidad de la noche. Decía que había un objeto con una de forma discoidal, con una cúpula semiesférica en el que se podía ver hacia el interior unas luces y posiblemente algunos mandos, pero no vio a ningún otro tripulante ni vio ningún otro objeto. Sin embargo, el temor se acentuó cuando se detuvo en el porche del chalet. Sus músculos se petrificaron al descubrir que junto al platillo había alguien deambulando entre los sembrados que había frente a la vivienda del constructor. Entré a ver la puerta y entonces pude ver con claridad cómo en la zona de acceso al chalet, que era una pequeña zona de asfaltada, aparece un hombre de unos 80 metros de altura aproximadamente, que totalmente cubierto por un buzo de color azul o de color negro.
pero aunque no le ve la cara, sí que dice que la cara es una cara clara y tiene una serie de dispositivos brillantes de color plateado que se encuentran a nivel de muñecas, a nivel de tobillos y también a nivel de virilla. Este ser, al cual ve durante unos segundos, se encuentra en una actitud simplemente de andar alrededor de la zona donde había aterrizado este objeto volante no identificado y observando, digamos, el terreno, que está perfectamente plantado con alfalfa. No era una pesadilla. La evidencia de que aquella visión fue real resplandecía en el suelo del jardín sobre el que se había posado. El brillo dejado en las pisadas fluorescentes del humanoide y las patas del extraño ovni estaba allí. No era producto de la imaginación. Las huellas eran primero una luz de color blanquecina que brillaba durante la noche desde el primer día y que fue desapareciendo paulatinamente, según nos contó el testigo, en los próximos días, y por el día se veían unas huellas de zapatos que habían dejado una huella parecida a una bota en la zona donde estaba plantado de alfalfa y había alguna otra planta también. Aquella misteriosa aparición se marchó tal y como había venido, devolviendo de nuevo la tranquilidad al chalet. Pero algo ha quedado de aquel encuentro fantasmagórico en la casa del pueblo vallisoletano. Este es el salón de la casa. Vivía la familia que fue testigo del avistamiento ovni. La casa sigue utilizándose todavía por ocupas, seguramente, mendigos, pobres. Tenemos que imaginarnos aquí a la testigo viendo la televisión a las 12:30 de la noche, escuchar el ruido, ver por la ventana y asomarse por la puerta de la casa, que es esta, que da directamente al sembrado que había afuera en el exterior, a unos 20 metros de donde nos encontramos ahora mismo. Aunque el recuerdo se ha diluido con el paso del tiempo, al caer la noche, las paredes del chalet nos hablan de miedo, el mismo que genera preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió allí hace más de 4 décadas. Pues realmente la respuesta fue una respuesta de miedo, ¿no? Una respuesta de miedo que ella misma pues no se explicaba porque no había, en principio, en un momento no había nada, había alguien en el chalet, pero sí había alguien que estaba dentro de una propiedad que estaba cercada, ¿eh? O sea que para poder digamos, encontrarse dentro del lugar donde vio al tripulante, tenía que haber franqueado una puerta de acceso y si no, en este caso, pues haberlo hecho por el aire, claro. A mí me parece un caso muy interesante. Creo que la testigo no mentía, pero claro, a mí me pasa con este caso como con todos, llega un momento en que es como si tuvieras una pared enfrente que no puedes avanzar más en la investigación de este fenómeno ovni. 40 años después, el caso sigue siendo desconocido por los habitantes del pueblo vallisoletano, como si la parcela se hubiera detenido en el tiempo. El chalet permanece hoy olvidado y abandonado. Cuarto Milenio estuvo allí para recuperar sobre el terreno el escenario de uno de los avistamientos más importantes de la ufología en España. Y en esos casos en los que hay un solo testigo y que además hay presencia de tripulantes en un objeto volante no identificado, pues nos planteamos sobre todo la posibilidad de que hubiese habido un fraude, una fabulación, una mitomanía por parte de la testigo. Yo creo que hay que decir que esta mujer tenía un solo diagnóstico psiquiátrico, que era normal, psíquico, como cualquier otra persona de la ciudad o de su pueblo, ¿no? Y que estaba describiendo lo que vio, sin más. Es un caso desde luego sorprendente. En esa época no tengo registrados otros de humanoides, en concreto en el año 1970. Sí posteriormente. Y es un caso que yo no he tenido la oportunidad de hacer una reinvestigación. Sin embargo, el grupo Charles Fort, que fue un grupo ufológico que hubo en esa época, en esa década de los 70 y que realizó investigaciones, le da un alto grado de fiabilidad, sobre todo por el nivel cultural de la testigo. Parece que no tiene la capacidad suficiente para inventarse una historia semejante. El caso de Herrera de Duero se suma a la oleada ovni que vivió Castilla durante la década de 1970. En mis archivos tengo en ese año, en 1970, varios casos registrados en la provincia de Valladolid. El primero de ellos
Un año antes, en 1969, en la localidad de Viana de Cega, con un objeto que desprendía una luminosidad blanca. Un mes antes del incidente de Ponte de Herrera, en Herrera de Duero, en julio de 1970, un caso en Villalba de los Alcores. Y justo el mes siguiente, el mes de septiembre de 1970, otro caso en la misma localidad, en Villalba de los Alcores. Y hay que recordar, en noviembre de ese mismo año, sobre la vertical de Valladolid, dos F-86, dos cazas, vieron un objeto extraño con la parte plana arriba y ovalada en la zona de abajo. El caso del humanoide de la localidad de Herrera de Duero, en Valladolid, ha pasado prácticamente desapercibido en la investigación. La joven que lo protagonizó siempre quiso mantener el anonimato, el mismo que prefirieron las decenas de testigos que en aquellos días vieron extrañas luces durante una de las oleadas más importantes de la historia de la ufología en España. Y la actualidad viene repleta de historias muy gráficas, 3 imágenes para 3 grandes noticias. La primera nos lleva a Oriente Medio, un gran secreto arqueológico. Y tanto que secreto, porque no se sabe cómo ni por qué de repente han empezado a surgir en fotografías miles de dibujos, sobre todo en países como Siria, Arabia Saudí o Jordania. Se trata de miles de imágenes realizadas de forma similar a las líneas de Nazca, que han sido fotografiadas por satélite y que según los primeros cálculos tienen unos 2000 años de antigüedad. Los beduinos que habitan los desiertos de Arabia Saudí, Jordania, Libia, Egipto e Israel llaman a estas construcciones las obras de los viejos. Según los científicos que las están analizando, las líneas presentan una enorme variedad de formas, pero ninguna se encuentra alineada con las estrellas, hecho que añade misterio al propósito de su construcción. Y tanto que añade misterio. Primero, en esa zona del planeta no se tenía hasta el momento cartografiada ninguna anomalía de este tipo. Y resulta que son de la misma época que las famosas hermanas mayores de Nazca. Por lo tanto, hace 2000 años, ¿qué pasó en algunos puntos del planeta para escribir hacia los dioses, hacia las alturas? Quizá un día lo descubramos. Como descubramos qué pasó con algunos muertos a los que se les prácticamente atravesaba la boca con grandes piedras. ¿Ha pasado en Irlanda? Ha pasado en Irlanda, ya lo vimos en países como Italia, en Venecia se había descubierto en una tumba como había un enterramiento donde le habían introducido a una mujer una piedra de gran tamaño en la boca. Pues ahora en Irlanda pasa exactamente lo mismo. Se trata de enterramientos del siglo VIII llevados a cabo en iglesias medievales del condado irlandés de Roscommon. El arqueólogo Chris Lee y su equipo encontraron 2 esqueletos masculinos que yacían juntos. Uno de ellos estaba acostado boca arriba, con una gran piedra negra en su boca, y el otro tenía la cabeza inclinada hacia un lado y una piedra aún más grande que le había dislocado las mandíbulas. El experto asegura que la boca era vista entonces como la principal entrada por la que el alma abandonaba el cuerpo. Por ello las tapaban con piedras y así impedían un posible regreso de ese espíritu al cuerpo. Desencajar la boca con una gran piedra, signo contra el vampiro desde el inicio de los tiempos prácticamente. Terminamos, como les decía, con imagen muy gráfica de otro misterio, los rollos, eterno misterio, del Mar Muerto. Y dentro de esos rollos del Mar Muerto, un extraño documento que es babilónico y que forma parte además de ese enigma. Helen Jacobus de la Universidad de Manchester se dio cuenta de que uno de los 972 textos hallados en las cuevas del Qumran es un calendario que contiene predicciones basadas en la posición de la luna. Se cree que el texto, al que han llamado 4Q318, fue escrito hace unos 2000 años, pero lo que más fascina a la experta es que este singular calendario todavía se puede usar para encontrar la posición de la luna en el zodiaco. Además, los nombres de los meses arameos usados en este manuscrito son los mismos que los utilizados en el calendario hebreo actual. El eterno secreto de los manuscritos del Mar Muerto, de esos rollos llenos de inscripciones. Dicen que el legado de los maestros de Jesús, los esenios, todo tipo de teorías. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en esas cuevas como envueltas de cenizas, un ambiente que parece lunar, y muchos beduinos, ¿verdad?, contaban que quedan tinajas con manuscritos por descubrir. Guardan muchos misterios todavía, esos documentos que presuntamente están ahí enterrados aún o guardados en esas oquedades. Y que dicen podrían cambiar la historia. Ojalá salgan a la luz.
lo que ahora va a salir a la luz es el mapa mundi, nuestro mapa del misterio, porque han pasado muchas cosas y además son cosas interesantísimas. ¿Por qué? Intentaré explicarme. Cada semana les mostramos lo que ocurre en el mundo, sobre todo en torno a los ovnis. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de seguir filmación a filmación en diferentes países, y esto es muy interesante, a lo que parece el mismo objeto, el mismo fenómeno, sea lo que sea, grabado en distintos puntos, sobre todo de Europa. ¿Quieren que sigamos la trayectoria de esa anomalía aérea? ¿Dónde comenzamos? Vamos a hacerlo cronológicamente, además. Sí, que el 9 de septiembre se ven en Moscú, ahí tenemos en Rusia varios objetos, no solo uno, al principio se filma uno, es Oleg Tarabanov, quien con su cámara logra filmar una especie de esfera anaranjada. Color fuego, ¿eh? Bastante grande, y todo el mundo insiste en ese color anaranjado que parece en un principio que son llamaradas. Bueno, él dice que ve ese objeto en un momento, después parece que se desvanece y surge otro diferente. De ahí nos iríamos en el mismo día a Alemania, a la Baja Sajonia. ¿La ruta? De nuevo, en un principio se ve como un punto de luz blanco, cuando se va enfocando se ve entonces ya una gran luminosidad naranja. Prácticamente iguales los objetos. Iker. Vamos a Italia. Nos vamos hasta Cagliari, en Italia. Es el 11 de septiembre, más o menos son las 9 de la noche, cuando varias personas están viendo varios objetos de las mismas características, similares, sí, que es de color anaranjado, pero en este caso parecía un diamante. Así lo describían. 2 días después sigue habiendo más observaciones de lo que parece un mismo objeto. Juzguen ustedes, tenemos las filmaciones. En Palermo, en esta ocasión en Palermo, de nuevo una bola anaranjada que también es vista por numerosos testigos. Y luego, a esta posible ruta, siempre los que nos gusta el tema de los ovnis hemos soñado, y hoy quizás se puede hacer, con aquello que llamaban los viejos maestros ortotenias, seguir una línea según los avistamientos. Claro, ahora con el gran material que hay puede ser más fácil. Esta especie de giro, en C, nos llevaría hasta Filipinas. Nos llevaría hasta la montaña de Cagayán, donde se han visto varios objetos. En este sentido, decían los testigos que cambiaba desde un rojo bastante más fuerte que las anteriores filmaciones a un amarillo anaranjado, y que además tenía forma de boomerang. Tiene una especie, si nos fijamos en las filmaciones, de lucecitas que son intermitentes en los lados, en lo que serían los picos de ese boomerang. Y además esta filmación, fíjate, Iker, tenía que ser algo que estaba allí estático durante 10 minutos, que es lo que dura el vídeo que pudieron grabar. Se siguen grabando ovnis, se siguen grabando. ¿Tiene explicación? Ayúdennos. Amigos de la aeronáutica, astronáutica, astronomía, ¿qué puede ser esto que se parece y que en una franja de apenas 5 días recorre gran parte de Europa y llega hasta Filipinas? Yo creo que este mapa es muy interesante para poner el punto sobre la I en el asunto sí, sobre de los todo ovnis. Por la similitud de las filmaciones. Ahí las tenemos. Que ahí están. Ahora, como todo el mundo tiene una cámara, un teléfono móvil, podemos hacer esa ruta misteriosa de los objetos que sobrevuelan nuestro cielo. Y seguiremos haciéndolo, por supuesto. Ahora la actualidad nos llama en un lugar llamado Sri Lanka. Un lugar, bueno, acostumbrado a las convulsiones, pero ninguna como esta que parece de leyenda. Los llaman demonios humanos, demonios engrasados, vampiros de la noche. ¿Quiénes son? Les doy un nombre y escuchen y vean los testimonios. Les dicen los Butaya. Aquí es donde una multitud mató a machetazos al sargento Bandara, ya que por alguna razón culpaban a las fuerzas de seguridad de proteger a una serie de agresores e intrusos. La violencia de estas patrullas ciudadanas está extendiéndose peligrosamente por toda Sri Lanka. Los pueblos atacados hablan de misteriosos agresores nocturnos y algunos deciden tomarse la justicia por su mano. Este es uno de los muchos pueblos musulmanes que afirma que misteriosos intrusos intentaron atacarles por la noche. Los llaman Grease Devils, basándose en antiguas historias de hombres que se untan el cuerpo con grasa para evitar ser capturados. Ella dice que varios de los llamados demonios engrasados han ido al pueblo, a veces amenazándoles con un cuchillo en el cuello o cortándoles las manos. Iba completamente de negro, con ropa negra de la cabeza a los pies. Ni siquiera podíamos verle la cara. Al principio pensé que era un gorila. Y cuando vino hacia nosotros, grité.
Crónica de los hechos, de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Unos seres entre lo diabólico, lo real, lo ficticio, lo imaginado. ¿Qué está pasando? Toda la información la tiene nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Has indagado, has entrevistado, has buscado, has contactado con los corresponsales de la BBC y claro, empiezan todos a hablar allí, no sé si de histeria colectiva o no, pero de que ven a los mismos seres. Butaya. ¿Quiénes son? ¿Qué sabemos de ellos? La sensación ahora mismo sobre todo es de inseguridad, tal y como nos decía Charles Haviland. Y bueno, pues los Butayas se conocen desde hace ya muchos años en estas regiones de Sri Lanka. La gente, los ciudadanos, los describían como unos seres, como en este caso lo vinculan a los humanos, desnudos totalmente y que entraban a las casas a robar a la gente, pues sobre todo más pobre. Aquí hay un elemento clave que es la grasa. Embadurnaban su piel con una grasa animal para precisamente poder escapar más fácilmente de la policía o aquellos que les perseguían. O sea que esa argucia, ¿no?, de delincuentes los convierte también en seres un poco diferentes. Se hablaba en las crónicas, Carmen, de demonios engrasados. Grease Devils, así los llaman ahí en la zona, y además los describen como unos seres muy blanquecinos. Hay dos tipos de descripciones. La antigua diríamos que es como unos seres muy blanquecinos que además en las comisuras de los labios todavía tienen sangre, la sangre de las víctimas a las que han atacado, sobre todo mujeres. Ahora las mujeres se encierran en sus casas cuando cae la noche porque tienen verdadero pánico. Los últimos ataques han sido a mujeres y a adolescentes, a niñas, pero también en este caso, en esta nueva etapa de los Butayas, los hombres también se han visto agredidos por una especie de seres negros a los que no ven el rostro, tampoco ven las manos, parece que van muy rápido y que siempre se esconden en zonas policiales o militares, que es lo que escama a las fuerzas de seguridad. O sea que encima tenemos el elemento de conspiración de que estos tipos, sea lo que sea, desaparecen en zonas que tienen que ver con lo militar. Exactamente, con lo cual los habitantes están teniendo verdaderos problemas con las fuerzas de seguridad porque creen que de alguna forma o es un experimento o ellos han echado, según dicen, a esos Butayas para que los ataquen. Las fuerzas de seguridad se han visto agredidas, en algunos casos han muerto policías porque la gente de las aldeas, al entrar en pánico, han ido a apalear a esos policías que lo que querían era ayudarlos. Los han confundido con esos Butayas y ya te digo, que ha habido muertes de varios policías. Carlos, lo curioso de todo esto es que pensábamos que estábamos ante un fake o una historia inventada por internet. Cuando tú empiezas a conectar con Sri Lanka, te das cuenta de que hay argumentos, de que hay periodistas que están desplazados allí para informar de todo esto. ¿Y hablamos de ataques para robar o se ha hablado también de agresiones e incluso vampirismo? Hay de todo un poco. Lo más común son los robos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una señora mayor que entrevistó Charles Haviland y que precisamente describe a este Butaya que entró a su casa como para atacarla. También incluso se ha comentado que ha habido mujeres que han sido degolladas, atacadas sexualmente. Y bueno, hay una mezcla aquí también muy vinculada a lo ritual. También incluso se ha dicho que se intenta conseguir la sangre de algunas personas para hacer rituales satánicos posteriormente con ello. O sea, el elemento humano, el líquido vital puesto en juego, como ocurrió, ojo, en España, y luego hablaremos de eso, y seguro que hacemos además varios reportajes sobre una constante que es el uso de la sangre en tiempos modernos para hacer ofrendas o ritos curativos. ¿Se está hablando de eso? Sí, se está hablando de que utilizan esa sangre, pero además la obtendrían como si fueran vampiros. Por ello, lo de la comisura de los labios, que todavía tienen marcada la sangre de sus víctimas. Dicen que después de degollarlas, se lanzan sobre ellas y empiezan a chupar ese líquido caliente aún, porque en cierta forma les da fuerza para hacer sus rituales. ¿Y qué está pasando, Carlos, por tanto, en Sri Lanka? ¿Pánico social, histeria? ¿Cómo es el estado de las cosas esta noche, a este momento? La sensación es de histeria colectiva total y de inseguridad ciudadana. La gente de Sri Lanka está pidiendo en muchos puntos del país, sobre todo, que los militares actúen, y precisamente lo que comentaba Carmen es que empiezan a pensar ya que son las propias fuerzas de la seguridad los que están detrás de estos ataques, que están liberando a estos Butayas o estas personas con la finalidad de crear una sensación de histeria, de peligro. ¿Por algo? Con la finalidad única, por lo que comentan ellos, de que el gobierno quiere tener una seguridad ciudadana muy controlada y por eso está liberando a estos seres que están asustando a la población. Pues aquí hay una punta de un iceberg muy interesante. No es la primera vez que
los poderosos o los que tienen las herramientas para manejar la sociedad emplean fantasmas, monstruos, para eso, tener sometido al rebaño. Pero fíjate, esto ya está adquiriendo nivel internacional, Iker, porque no solamente hay manifestaciones de universitarios de Sri Lanka que tienen verdadero miedo, verdadero pánico. Ya no se centra solo en las zonas rurales, donde antes se daban los mayores casos, sino que ahora ya en las ciudades grandes las chicas ya no salen solas de noche. Y ha llegado hasta el Parlamento del Reino Unido, porque se cree que se pueden estar violando los derechos humanos de ciertas partes, de cierta población de Sri Lanka, con lo cual esto adquiere ya un tinte internacional de un verdadero problema, que es que está muriendo gente, hay una inseguridad ciudadana porque el ambiente está muy caldeado, están las fuerzas de seguridad contra la gente, con lo cual hay muchas muertes que se están provocando de gente inocente, ya dejando de lado los butallas. Exactamente, apaleados. Hay confusiones, la gente tiene miedo y lo que hacen es ir a por el que creen que es el culpable, con lo cual estaremos muy atentos a los próximos días a ver qué pasa. Y a veces, como dice el refrán o la frase, pagan justos por pecadores, y está ocurriendo. Cuando el miedo se desata, da igual el lugar, es un peligro, es un arma de doble filo. Por último, esa escena, yo lo tengo ahí, ¿no? Un hombre engrasado con una especie de ritualística para atemorizar, que ataca, roba, mata y luego desaparece en polígonos militares. ¿Se ha atrapado a día de hoy algún butalla? Todavía no se ha atrapado a ninguno, se ha detenido a sospechosos, incluso a una treintena de personas que han sido detenidas, pero no ha habido a día de hoy ningún butalla. Se han distribuido algunas fotografías, como decía Carmen, precisamente con esas caras embadurnadas de color blanco y la comisura de color rojo, como de la sangre, pero por el momento nada es oficial. Las detenciones están ahí, pero no ha habido ninguna acusación. Bueno, está pasando en Sri Lanka, como decíamos, en un lugar muy lejano, pero qué cercano es el misterio de lo diabólico, de la sangre y de el intruso que aparece en mitad de la noche. Gracias por la crónica, Carlos, como siempre. Gracias a ti.